Estoy asustada, estoy angustiada y a pesar de que yo soy una persona que es medio intensa y que se toma las cosas así como con pasión, honestamente últimamente he estado muy angustiada no muy angustiada, vamos a decir angustiada, por muchas historias que me cuentan personas de la vida, hermanos. Y siempre son historias que tienen que ver un poco con estarse alejando o con tener muchísima desconfianza de la ciencia en general. Hace poco mi hija tenía un orzuelo en su ojo y una chica de la iglesia se acerca y me pregunta: oye, ¿tú crees en la ciencia tradicional, en la ciencia occidental? Y yo me quedé muy impresionada de la pregunta. Sabía para dónde iba, pero fue muy llamativo que me preguntara esto. Obviamente le dije que sí. Pero luego le pregunté por qué me preguntaba esto. Y ella me decía que era muy común porque ella es enfermera, es una profesional de la salud, entonces ella me decía que era muy común que cuando ella daba algún consejito de medicamentos o tratamientos que podían usar algunos hermanos, muchas personas lo tomaban muy mal y les decían: no, yo no creo en eso, no, ¿cómo va a ser que yo voy a estar usando eso? No, por favor. Me llamó mucho la atención, es algo que he visto constantemente aquí, pero también en Chile. Y bueno, entiendo que hay motivaciones, pero me gustaría que habláramos de esto y quiero hacer un video desde el corazón, desde el hecho, desde que yo también soy creyente, soy cristiana, participo de una iglesia evangélica conservadora, muy estudiosa también de la Biblia, pero también tengo estudios de ciencia, soy licenciada y magíster en ciencia y estoy continuamente en perfeccionamiento, en estudio, así que hablamos de eso hoy día aquí en Café con Ciencia. Ya, lo primero que quiero decir es que yo entiendo de dónde viene la desconfianza, ¿ok? Entiendo que viene del deseo que tienen muchos creyentes y que deberían tener muchos creyentes de desconfiar efectivamente de todo aquello que es externo, es decir, que proviene del mundo, de lo que hacemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción de que los seres humanos estamos caídos, es decir, tenemos pecados, somos egoístas, somos avariciosos, somos ambiciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, todos nuestros intereses, todas las actividades y trabajos que hacemos están contaminadas finalmente con eso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de tomar simplemente sin cuestionar aquellas cosas que provienen del mundo, de nosotros mismos y de las personas en general, ¿ya? Sin embargo, me cuesta mucho entender por qué se aplica ese filtro, ¿ya? Que yo creo que es saludable, es sano siempre cuestionar de dónde vienen estas cosas, pensarlo un poco, ¿cierto? Me cuesta mucho entender por qué los creyentes en general aplican ese filtro a la ciencia, digamos, oficial o a la información oficial de gente educada, de gente que es experta, y no se aplica el mismo filtro con la misma intensidad a videos de YouTube o a redes sociales o a información que proviene de gente que realmente tiene un bagaje muy cuestionable o muy distinto a lo que realmente tiene un experto. Y ya hemos hablado de esto antes en videos anteriores, ¿cierto? Donde decimos que realmente un experto no es una persona que sabe todo, es una persona que sabe de algo específico. Y por lo tanto tenemos que acudir a ellos cuando queramos saber de su tema específico. Pero es un tema que creo que no se aplica de igual manera a otro tipo de conocimiento un poco más alternativo a lo que es la ciencia oficial. Entiendo también que la desconfianza proviene del hecho que todos sabemos que las farmacéuticas generan muchas ganancias millonarias y todo lo que ya sabemos con respecto a generar medicamentos para las personas, ¿ya? Entonces muchas personas creen que el objetivo final de las farmacéuticas no es tanto sanar a los pacientes o sanar a las personas, sino que mantenerlos enfermos para poder seguir generando ganancias.
Y honestamente yo creo que hay un poco de eso en el marketing, en lo que es vender medicamentos, ¿ya? Que no es lo mismo que pensar en la industria científica farmacéutica, en los estudios que hay detrás, etcétera, etcétera, que sin duda también están plagados, por cierto, de defectos, como hemos hablado también en otros videos, ¿ya? Pero pensar que eso no ocurre en otras disciplinas que también generan productos, es decir, pensar que tu amiga que vende productos naturales generados por ella misma, ¿ya?, no tiene algún interés económico. Entiendo, las ganancias van a ser muy diferentes en cantidades, en escalas, ¿no? Pero todas aquellas empresas, todas aquellas industrias que se dedican a hacer terapias alternativas o productos alternativos a la medicina convencional, todas están de alguna manera buscando generar dinero. Todos tenemos los mismos intereses porque todos somos personas corruptas. Entonces, el mismo filtro que tú pones a un medicamento que te están vendiendo y que tú te acercas a leer el prospecto y les ves los efectos secundarios y qué laboratorio lo hizo, qué te puede pasar, qué componentes y qué excipientes tiene el medicamento, ese mismo filtro es el que tienes que aplicar cuando vas a comprar un medicamento homeopático, estoy siendo muy amable, o cuando tu vecina te vende los jarabes hechos por ella misma, o cuando tu amiga te da un consejo de tomarte X cosa. Por otra parte, y no menos importante, la pandemia del COVID hizo mucho daño a la confianza que teníamos en la ciencia o que la población en general tenía en la ciencia. Y creo que eso caló aún más profundamente en grupos de creyentes, justamente. ¿Por qué? Porque todo esto de la pandemia estaba mezclado con política. Entonces, por obvias razones, muchas personas de la iglesia confundieron la ciencia, confundieron los hechos científicos, confundieron la información científica que había con ser parte de un grupo político que no los representaba. Lamentablemente, o bueno, para bien o para mal, finalmente el ser humano está hecho de política, de ética, de moral, de religión, de convicciones personales, y todas estas cosas se entrelazan entre sí. Entonces nunca vamos a poder realmente separar política de ciencia o ciencia de religión, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión. Pero la pandemia hizo un gran daño a la confianza, porque ahora, cuando decíamos creer en la evidencia que estábamos viendo, entonces muchas personas entendían que eso significaba básicamente ser parte de un grupo político al que ellos no querían pertenecer. Dicho de otra manera, se identificó la evidencia científica o lo que estaban diciendo los, entre comillas, expertos con un bando político específico, ¿ya? Y si bien la pandemia es un tema del cual pudiéramos estar hablando en un video completo, porque fue una situación muy particular, obviamente no puedo decir que no estuvo exenta de errores, que no hubo cosas que se hicieron mal, que los expertos se equivocaron en muchas cosas, pero en otras no. Pero bueno, mi punto es aquí el hecho de que cuando analicemos los datos científicos, cuando analicemos la evidencia científica, tratemos lo mejor posible de abstraerlo de otros grupos que piensan diferente, pero que se han adjudicado esas ideas. Y que aunque se hayan adjudicado esas ideas con las que tal vez tú no estás de acuerdo, eso no significa que la evidencia o que esa idea particular esté equivocada. El problema es que todo esto ha traído daños y muertes, o sea, daño real concreto. Y Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Creo que Dios nos dio un cerebro para cuidarlo, alimentarlo, desarrollarlo y administrarlo de la mejor manera. Y creo que Proverbios habla mucho sobre eso. ¿Será que quizás estamos siendo simples o ingenuos?
Por supuesto, no estoy diciendo que tienes que confiar ciegamente en las farmacéuticas ni en lo que se te presenta como evidencia científica sin que tú mismo le eches una mirada, lo leas y te des el tiempo de meditarlo. Por supuesto que hay que dudar de todo lo que se publicita como oficial, pero insisto, de la misma manera en la cual dudas de todo lo oficial, también duda de tu influencer cristiana favorita. También duda de tu amiga que te dice cómo hacer productos de limpieza sin químicos. También duda de la vecina o del pastor que te da un consejo de salud, aún no siendo expertos en el tema de salud. Intenta evitar el sesgo de no dudar en aquellas cosas que te convienen a ti, aquellas cosas con las que tú probablemente ya sabes que estás de acuerdo. A ti te gustaría realmente que se pudieran ocupar cosas más naturales porque te suena a que eso es mejor. Pero ¿y si no? La intuición, nuestra intuición, no siempre tiene la razón. Por eso tenemos que sentarnos a pensar fríamente, con la cabeza en frío, preguntar, pedir consejos, leer. Así que aquí te dejo un pequeño y simple filtro. Número 1. La entidad o la persona que vende este producto o método, ¿qué gana? ¿Gana dinero? ¿Gana reputación? ¿Qué tanto valor tiene eso que gana? Número 2. ¿Funciona además de la medicina? Es decir, este producto o este método ¿funciona además de la medicina tradicional u oficial o funciona en lugar de la medicina tradicional? Si la respuesta es la segunda, ten mucho cuidado, porque podrías estar dejando tratamientos que sí tienen evidencia, que sí están respaldados por millones o miles de casos de que funciona, y tú lo estás dejando por un tratamiento que no tiene ni un respaldo. Y número 3. Este producto, este método, ¿tiene estudios que lo avalen? ¿Hay expertos especializados en el área que lo recomienden? ¿Qué dicen las instituciones nacionales o internacionales acerca de este método o de este producto? Hermanos, no les hablo obviamente como una enemiga, como alguien que quisiera destruir la iglesia, sino todo lo contrario. Les hablo como un miembro del cuerpo de Cristo, como alguien que quiere que honremos el nombre del Señor justamente con nuestro razonamiento, con nuestro cerebro, con nuestras habilidades, y que también cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu, siendo sabios y evitando ser dañados por la ignorancia. Cuidemos nuestro corazón, pero también cuidemos nuestra razón. No nos amoldemos a este siglo, pero tampoco nos amoldemos a nuestro necio corazón. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. Los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo de Café Conciencia.